En las orillas de Roma, en una parte moderna que se conoce como la Eur, hay un museo que se conoce como el Museo de las Civilizaciones y tiene una parte interesante que tiene que ver con el folclore y algunas tradiciones, incluso algunas torres que se utilizan para las festividades religiosas en donde se suben personas una sobre otra haciendo pesos increíblemente grandes para sostenerlas. Y a través de esta visita que voy a hacer, seguiré un camino rápido sin detenerme a las cédulas, pero te voy a mostrar lo que significa, especialmente en esta zona de Italia, la vida, la muerte, las festividades, los carnavales, los funerales, a través de estas imágenes que nos muestra el museo. Una muestra distinta, una visita distinta a una zona de Roma muy distinta y poco conocida por muchos. Eso sí, están haciendo un poquito de trabajos de restauración, así que si escuchamos un poco de ruido, no le hacemos tanto caso. Vamos a entrar. Encontramos aquí una escalinata muy interesante porque recuerda las escalinatas de los palacios antiguos, pero en forma moderna. De esta manera, el museo recibe a los visitantes con distintos objetos de diversas culturas, porque finalmente esa es la vida. En cada parte del mundo, el ser humano fue desarrollando distintas artes, distintas formas de ver la vida, utilizando distintas técnicas en lo que se refiere a la pintura, la escultura, la orfebrería, la cerámica. Y en esta especie de escalera se muestran incluso algunos elementos como si fueran de la edad antigua. Y esta imagen en honor de San Paulino, con San Paulino de Nola, con la Beata Madre Magdalena dei Canossa. Bien, pues así es como estamos ingresando a este Museo de las Culturas. Cuando subimos las escaleras encontramos estos bocetos de monumentos muy interesantes porque muestran torres en honor de los santos, pero formadas por una gran cantidad de pisos y elementos, esculturas, pinturas y escenas incluso complicadas como esta que vemos aquí, donde se representan familias, animales, obispos, algunas con color, otras sin color, e incluso algunas que ponen en la parte de abajo a estos cargadores que cargan esta especie de monumentos en las fiestas patronales de algunos lugares como España. Después de esto ya entramos a una sala que tiene un marco espléndido, también evocando un poco los marcos antiguos. Y este es el salón que se conoce como el Salón de Honor, en donde se tienen algunas reuniones. Está embellecido con frescos, pero evidentemente ya no son frescos de la Edad Media, sino son frescos del tiempo actual, pero siempre haciendo una referencia a la antigüedad, incluso como si se hubiera borrado, roto, perdido parte de uno de estos frescos. Y nos habla de tradiciones populares. En el otro lado, algunas escenas también de procesiones religiosas. En la parte de arriba, escenas de pesca, escenas religiosas también,
En la parte superior, con una imagen de la Virgen María, escenas de ganadería y nuevamente escenas de pesca en la parte alta. En alusión a esas pinturas, encontramos en la primera sala algunos elementos que tienen que ver con el trabajo de campo, cestas, elementos para preparar la tierra, prensas y algunos elementos más. Aquí está oscuro, seguramente porque no viene mucha gente. Las luces se encienden automáticamente con la presencia de las personas y ahorita se va a encender seguramente alguna luz, y esto es especialmente para ahorrar energía eléctrica. Aquí ya se ha encendido. Bueno, regresamos a esta prensa y se nos muestran algunas casas con molinos utilizados con la fuerza del agua y otros elementos más. Aquí nuevamente se volvió a apagar la luz. Maquetas de este tipo, y continuamos avanzando. Y encontramos ahora elementos de cerámica, barriles, más elementos de el hogar, especialmente estas ruecas que sirven para ir creando los textiles, como vemos aquí, y algunas fotografías que nos muestran a personas utilizándolas, porque a veces vemos estos objetos y pensamos que no son reales, que no hubo gente que los haya utilizado y que solamente se ocuparon en historias como las de La Bella Durmiente. Aquí encontramos algunos elementos que servían para decorar las telas con tinta. A través de estos elementos se podían decorar los textiles. Algunos elementos más y seguimos avanzando esperando que se prendan las luces. Aquí estamos hablando ya de elementos para construir redes para la pesca, cosas que tienen que ver con el ganado, como estas campanas que se colocaban en los animales para que cuando se alejaban de ciertas zonas, su dueño pudiera encontrarlos por el sonido. Herrajes para marcar a las bestias de campo y otros elementos metálicos más que se usaban para el mejor manejo de los mismos. Bastón de pastor y vestimenta de pastor, evidentemente utilizando la lana de los mismos animales que se cuidaban. Y aquí estamos hablando ya de elementos que tienen que ver con la leche y cómo se van creando también algunos alimentos, como se puede ver ahí, todo lo que tiene que ver con los quesos y también figuras que se van haciendo con molde, como podemos ver ahí. Para cuidar las propiedades, pues fue necesario la creación de elementos de defensa y para utilizar también los cuernos como contenedores de aceites y otras cosas más. Se les ponen algunos aditamentos en la parte superior y algunos de los cuernos se trabajan
Otras cosas servirán para guardar líquidos, como cantimploras, tanto en metal como con algunos objetos de cuero. Estamos llegando aquí a una zona que tiene que ver con el mar y aparece ante nosotros una góndola italiana, una góndola veneciana, mucho más grande que las que encuentra el turista en Venecia, porque en Venecia las góndolas actuales únicamente tienen lugar para 4 personas y en este caso estamos hablando de una góndola, además de muy decorada con elementos tallados en madera, con aquí un asiento doble y aquí un asiento para 6 personas, 2 aquí, 2 más en el centro, 2 más en esta parte y nuevamente la decoración que la convierte en una góndola para una cierta aristocracia, diría yo. Al fondo de la sala está vitrina también con objetos navales, barcos de pesca, en distintos tamaños, algunas con vela, y una maqueta también de cómo llegaban las embarcaciones a tierra firme. Esto parece ser la parte superior de la góndola para cubrir a las personas cuando había mucho sol. La pesca está ligada evidentemente al uso de redes y aquí se nos presentan distintas redes, unas más amplias para peces más grandes y otras mucho más delicadas para pescar peces más pequeños. Y distintos tipos de pescas. Unas redes que van simplemente hacia abajo en forma como cilíndrica, otras que se dejan en la parte arenosa del fondo para pescar langostas quizás, y otros elementos más relacionados con la pesca. Vestimentas de marineros. Y continuamos ahora dejando la parte de las barcas a parte de fundición. La presencia de los metales en el campo, en la cocina, hace que se hagan distintos elementos en este material. Este sirve evidentemente para ir forjando espadas y muchas cosas más, prensas, llaves tan importantes para guardar la secrecía, para guardar los bienes económicos. Desde que el ser humano descubrió cómo fundir los metales, fue abriéndose campo en todo esto, desde elementos que sirven para las puertas,
para decorar también las partes superiores de las casas, como si fueran veletas también, o para incluso las tiendas indicar qué es lo que se vende ahí, como aquí se venden tabacos. Continuamos con toda esta parte que tiene que ver con los metales y llegamos ahora a una zona donde la pintura se hace presente. Los anuncios comerciales, para que la gente sepa lo que se vende en cada uno de los locales. Mucha creatividad en el diseño. Y aquí nos vamos acercando ahora a el uso de la madera. Cuando el ser humano empieza a buscar formas de cómo trabajar la madera, cómo convertir los troncos, va creando también herramientas con la misma madera como serruchos, punzones, para ir convirtiendo la madera en sillas, en muebles y en muchas cosas más, porque también hay muchas construcciones en algunas partes del mundo que son hechas especialmente con madera. Pasamos ahora a los vehículos con ruedas. Cuando el ser humano descubre la rueda, puede trasladar ya más fácilmente mercancías y puede trasladarse también él mismo más fácilmente. Bueno, aquí un servicio de mesa, no encuentro la relación con las ruedas, pero un servicio de mesa con platillos y botellas. Pero regresando a la rueda, se van creando elementos mecánicos también, como las bicicletas, en donde a través de un pedal se va permitiendo que un vehículo vaya avanzando sin necesidad de un animal que lo esté arrastrando. Pasamos a una carreta muy decorada que nos recuerda que el ser humano no únicamente se conforma con tener una parte, digamos, práctica del mueble, sino que le interesa también embellecerlo. Aquí se nos muestra la erupción del Vesubio en 1886. Una carreta embellecida. Ahora pasamos ya a las construcciones de las casas. ¿Cómo se construye un lugar para vivir? Bueno, primero el ser humano vivía en cuevas y después aprendió a hacer su propia cueva cuando no las encontraba en las montañas, lugares donde no hay cuevas, pues hay que construir propiamente un lugar. En algunos casos son construcciones que tienen la parte de abajo en piedra, en ladrillo, pero un problema importante es cómo vamos a techar la casa, porque colocar un techo de piedra es muy pesado, se nos cae encima, no tenemos todavía la técnica para colocarlo, entonces lo más fácil es crear estructuras de madera y colocar un material que no sea tan pesado para que no se venga abajo. Otra forma es como esta que vemos aquí, materiales en madera, en donde haciendo que los materiales vayan tendiendo a una forma cónica al levantarse, pues permiten que tengan una conjunción las piedras de tal manera que no se vengan abajo. Será como un antecedente que irá preparando lo que será la bóveda y la cúpula.
las casas se van haciendo más grandes y se van buscando soluciones para que las tejas con los vientos no se levanten. Las tejas de madera, después se descubrirá que es mejor poner quizás en algunos lados tejas en metal para que, por una parte, pesen un poco más, por otra parte, para que permitan que el agua resbale más fácilmente y no echen a pudrirla, no se pudra la madera. Y así poco a poco se va avanzando en la construcción de las casas. Aquí ya encontramos un edificio posterior que incluso ya tiene el uso de las tejas de otra manera y ha puesto, como en este modelo de casa toscana, balcones que permiten tener contacto con el exterior. Bien, y ya dentro de la casa pues hay que enriquecerla con elementos que sirvan tanto como protecciones como estos que contenían agua bendita para que la casa tuviera la protección de Dios, de la Virgen María y de los santos, pero también es necesario tener algo importante. El agua bendita nos ayuda, pero se necesita también tener agua potable y recipientes con agua suficiente para todas las actividades. El agua a veces se necesitará calentar y por lo tanto se irán creando vasijas, recipientes, ollas que gracias al metal permitirán que el agua pueda calentarse, pueda ser más potable y también mezclada con algunos otros elementos como verduras o carnes se conviertan en caldo. Como ven, estoy dando un seguimiento a toda esta exposición que va surgiendo de mi idea de relacionar las piezas. Las casas también necesitan un lugar donde poder sentarse, lugares donde poder almacenar, guardar las cosas y elementos también para la cocina, así como para el campo, para la fabricación de metales, de madera se necesitaron cosas especiales, pues la cocina también. La señora de la cocina necesitará cuchillos para pelar, necesitará cosas para moler, para calentar, para colgar las ollas y también algunos muebles para guardarlas. También los telares, porque el clima no siempre es agradable y esto permitirá crear telas, textiles más ligeros para lugares donde hay calor, o bien textiles con fibras más calientes que ayuden a quitar el frío. Continúo adelante y vamos a entrar ahora a una zona de nacimientos. Esta parte se me hace muy interesante porque, bueno, el nacimiento no solamente se refiere al nacimiento de Cristo, como lo vamos a ver más adelante, sino también al nacimiento de cualquier persona. Y en lugares donde la fe cristiana está presente, pues hay que tener un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual se tiene a través de el sacramento del bautismo. Para llevar al niño a este ritual, pues hay que tomar en cuenta muchos elementos más. Primero, cuando nació el niño, cómo se hace la cuna, cómo se le protege de los moscos con estas telas que permiten la ventilación y al mismo tiempo que no entren los mosquitos, cómo se cuelga al niño en algunos lugares para que los animales que están en la parte baja no le afecten, telas hechas con mucho cariño para protegerle, juguetitos como ese caballo que está ahí,
una mecedora para que la madre lo mesa mientras le está cantando la canción de cuna, gorritos para que no se enfríe su cabeza en tiempo de invierno, un ropón para presentarlo al bautismo, sillitas para cuando es el momento de comer. Nunca había visto unas sillitas tan pequeñitas, además con un agujerito. ¿Para qué? Pues evidentemente para que pueda evacuar sin ningún problema. Y bueno, las imágenes que están atrás nos muestran a las mamás que siempre hacen todo lo mejor para presentar a sus hijos lo más guapos posibles para los momentos de fiesta. Y bueno, hablando ya del nacimiento, el niño va creciendo y necesita sus juguetes. Y encontramos aquí algo así como las damas chinas y pelotitas en barro, animalitos, tambores, trompetas y una especie de balancín de sub y baja que permite que el niño de un lado y el otro niño del otro lado puedan mecerse mientras van jugando. Pero el nacimiento también se refiere a el nacimiento del niño Jesús y encontramos aquí un presepio, un pesebre napolitano entre 1700 y 1800. Y bueno, aquí sí encontramos detalles increíbles desde la parte arquitectónica de las casas, los personajes con sus puestos de vendimia, de fruta, los animales, completamente barroco esto, no hay ningún espacio vacío. Vean lo grande del nacimiento, es una cosa gigantesca, que hay personas preparando pescado. No tengo la luz que quisiera para que pudieran verlo de la mejor manera, pero por lo menos tengan una idea de cómo son los nacimientos napolitanos, increíbles en cuanto a detalle. Los personajes, la perspectiva. Y aquí se pregunta uno, bueno, ¿y dónde está la Virgen y el Niño Jesús? Todavía no los vemos. Vemos incluso a los Reyes Magos que vienen acercándose ya, el de piel más oscura, y aquí llegamos ya al nacimiento, está aquí con una capa que es levantada por su comitiva, en donde aparece incluso este pequeño changuito. A otro rey lo vemos también aquí con su comitiva. También le van levantando la capa, este parece venir más del oriente. Y a un rey más, ahí en esta parte, que parecería tener un turbante de tipo musulmán con un incensario, y evidentemente en el centro la imagen de la Virgen María, San José y el Niño Jesús, con la mula y el buey, en un ambiente de columnas corintias antiguas, los ángeles entonando el Gloria en la parte superior y otra parte del pesebre en esta otra orilla. Y aquí encontramos otro pesebre más. Ahora voy a comenzar con la parte de la Virgen María, San José y el Niño, y aquí la comitiva de los reyes. Aquí vienen en esta parte 2, mientras en esta otra parte un caballo y su comitiva. Vienen grandes abanicos acompañando al rey
Y aquí otros personajes que forman parte de este grupo en torno a estas casas. Otras escenas más de casas. Personas trabajando como si fuera realmente una ciudad napolitana, poniendo el nacimiento en Italia. Un grupo de gente vendiendo, o más bien preparándose para comer, ¿sí? Aquí está la mesa puesta. Y otros ofreciendo su mercadería. Pues parte de la exposición. Y bueno, si ya vimos las vestimentas en estos personajes, ahora hay que ver vestimentas reales de algunos pastores cuando no están trabajando en el campo, sino cuando están celebrando su fiesta. Bordados en la falda, en las partes frontales, en las bandas, encajes o deshilados en las blusas, sombreros, pañuelos y calcetas también trabajadas. Cada región tiene su propio atuendo de fiesta y bueno, no puede faltar nunca, en este caso, la bebida, porque en este caso se nos está hablando de la pareja. Baby esposa, baby cara. Aquí encontramos entonces como si fueran matrimonios que se están preparando para la fiesta y aquí una imagen de las fiestas de matrimonio. Lamentablemente también existe la muerte, no solamente el nacimiento y la boda, sino también encontramos trajes de duelo, de luto, que en general van en colores más oscuros, pueden tener cierta decoración, pero siempre son más dramáticos. Velos, en este caso son de Cerdeña, y a la hora de sepultar a la persona, bueno, una gran cantidad de cruces que pueden ser desde madera, metal, mármoles, y sobre las tumbas incluso se pueden colocar elementos como este. Tristeza siempre cuando la muerte se hace presente. El humo del incienso, y el agua bendita que se derrama sobre los difuntos o en honor de los difuntos es una manera de mostrar el cariño que la gente les tiene y la oración que se hace para que tengan el descanso eterno. Aquí encontramos un conjunto de vestimentas y son máscaras del carnaval de San Sostino. Muchas poblaciones tienen su propio carnaval y en los carnavales pues no falta quien haga chistosa la vida, no solamente al exagerar facciones, sino también al hacer trajes bastante curiosos y por supuesto con el acompañamiento de la música. Aquí encontramos otros elementos de carnaval. Tiempo de fiesta y durante las fiestas tenemos procesiones y también, particularmente aquí en Italia, carros como estos, en donde realmente se colocan personas en la parte de abajo que van
moviendo estos carros. Hay algunos que se van colocando en la parte de arriba y van haciendo acrobacias, montando a veces uno sobre otro, hasta que en la parte superior alguno levante la bandera o se encuentre la figura de la divinidad. Otra torre más. Que en este caso son torres, el cerro de Santa Ágata en Catania, que se encienden, que se hacen como monumentos temporales únicamente. Y claro, cuando hay desfiles, también hay que hacer carros alegóricos, que pueden llegar a ser como este que tenemos aquí, que jalado por bueyes, no por personas, es como si fuera una gran barca, donde es necesaria la presencia de los ángeles y por supuesto gobelinos, arazos con la presencia del santo y todo esto además acompañado de muchas velas, porque la vela indica precisamente lo sagrado. Aquí encontramos otro carro alegórico, otro desfile, este otro carro alegórico con una parte de ruedas abajo, muestra palomas, ángeles en nubes, ángeles también cantando en coro, con fuentes y otros elementos en la parte de atrás donde sobresale la figura del santo. Y otros carruajes más que nos presentan cómo se realizan las fiestas en algunas poblaciones con todos estos elementos. Y cuando hay carnaval y hay fiesta, también se hacía presente el teatro. Y aquí encontramos vestiduras de personajes del teatro que surge en la Edad Media y poco a poquito va desarrollándose con personajes que siempre se repiten como Polichinela, Arlequín, algún capitán y siempre con historias que tienen que ver con el amor, con la desgracia, con el engaño, con la injusticia y especialmente contados en forma cómica o trágica. Hablando de teatro, también en teatro, así como en las iglesias, hay elementos teatrales en cuanto a la vestimenta, en cuanto a las procesiones, la música, como vemos esta reproducción de la Varia di Palmi, que nos recuerda una festividad en Italia. También la música, evidentemente, los fuegos de artificio, los tocados, las ofrendas, serán importantes en los lugares, pero los niños también quieren divertirse y para los niños especialmente que hay, aunque es para todo mundo, para los niños no pueden faltar los títeres. Un teatro, pero donde no son personajes reales los que hablan y los que se mueven, sino un conjunto de títeres con los mismos personajes, Polichinela, Arlequín, etcétera, pero todo esto en un teatrino. Y estos personajes se mueven simplemente con la mano. Colocando la mano dentro de la persona, se mueve el personaje. Incluso, pues tiene que aparecer la muerte para llevarse a alguno, tiene que aparecer un capitán, etcétera. Pero otra forma de crear movimiento con los títeres es, aquí tenemos algunos títeres maravillosos en cartonería,
Pero también encontramos títeres en tamaño pequeño como estos, que en este caso ya son marionetas que a través de cuerdas se van moviendo. En este caso los personajes son muy pequeños. Miren, les voy a mostrar con mi mano el tamaño de estos títeres. Son del tamaño casi de la palma de mi mano, a diferencia de estos que son muchísimo más grandes. Y estos títeres pues tienen movilidad en su cabeza, en los brazos, y encontramos también reyes, encontramos monjes, encontramos príncipes, personas con una armadura, y encontramos títeres ya mucho más grandes, en este caso movidos por un bastón, pero se van moviendo en una forma increíble, como podemos ver aquí. Gracias a un hilo se puede ir moviendo. Este es un títere muy pesado porque está hecho en madera y tiene elementos metálicos, lo que lo hacen sumamente pesado. Este es un títere siciliano. Y encontramos otros títeres más en este teatrino gigante. Fíjense, a diferencia de los pequeñitos, estos títeres necesitan un tamaño gigante. ¿Cómo se mueven estos? Bueno, sale una persona y la persona los lleva delante y los va moviendo de tal manera que la gente pone atención en los títeres y no en la persona, que en muchas ocasiones iba vestida de negro. Y por supuesto van acompañadas las historias con música. Hay algunos ejemplos más de estos títeres de tamaño grande. Una colección muy buena en este museo de títeres, y vemos otros más en la parte del fondo. Pero además de los encuentros de diversión con los títeres, aquí se nos muestran los juegos de plaza. Es decir, juegos, competencias que se van relacionando con la festividad del santo, pero para que fueran vistos por multitudes. Y aquí en estas maquetas vemos, por ejemplo, torneos con caballos, en donde en las plazas se colocaban balcones especiales, tribunas especiales en madera, como vemos aquí, y aquí se desarrollaba toda la parte festiva. Vemos aquí abajo, en Venecia particularmente, como aquí, pues la gente sale a los balcones para ver la procesión de las góndolas, ya que ahí el elemento más importante es el mar. Y otra maqueta más en donde podemos ver cómo se organizaban también fiestas, torneos, representaciones teatrales enfrente de la iglesia, en la plaza principal, en donde también se colocaban algunas tribunas para los invitados más especiales. Continuamos con nuestro recorrido por este museo. Llevamos ya buena parte recorrida, pero todavía nos falta más. Y aquí se nos muestra los sonidos de la tradición. La música, que será siempre muy importante, porque no nos imaginaríamos a estos personajes bailando si no tuvieran una música, unos tambores de fondo. Por lo que aquí se nos recuerda la importancia de la música. Y se nos presentan algunos instrumentos típicos como el tambor o pandero, una guitarra, una gaita, una arpa o lira. Este instrumento particular, no recuerdo yo el nombre, pero suena muy curioso, y otros panderos.
Encontramos ahí gaitas, especialmente está hecha con partes del animal, incluso caracoles. No solamente en México se utilizaba el caracol, sino aquí como una trompeta se utilizaba. Los cantos religiosos, en fin, y juntamente con el canto viene la danza. Por eso vemos que aquí están bailando. Podía ser una danza tipo tarantela u otro tipo de cosas. Más instrumentos musicales. Este que sería como una matraca, que al girarla va oyéndose precisamente este sonido, track, track, track. O este también que es semejante a una matraca también. Y las matracas tradicionales, estas matracas especialmente se utilizaban y se siguen utilizando en las procesiones, elementos de madera, la matraca, la castañuela, se siguen utilizando especialmente en la Semana Santa cuando las campanas no se pueden usar. Continuamos ahora con, lamentablemente, historias que tienen que ver con los celos, donde las personas por diversos modos de ver la historia se llenan de envidia, se llenan de sentimientos de venganza, son capaces de destruir a las bestias del enemigo y son llevados a juicio después de haber hecho cosas indeseables. Por lo tanto, aquí estamos hablando de esta parte de los amoríos, las serenatas, alguna persona que está en desacuerdo con aquello, o bien el hombre que trata de manipular a la mujer que cae en los vicios, el hombre que se siente solo, el hombre que se venga, la mujer que se venga también, y la mujer que es llevada por los policías. Son juegos. También estos que vemos aquí, como diciendo que la vida es un juego, y por lo tanto aquí tenemos imágenes como de las ruletas más antiguas, donde se juega un número o donde se hace girar esta esfera para que salga un número y una persona sea ganadora. Las cartas de la lotería o las cartas también de juego que presentan al rey, a la reina, los ases, las copas, etc. Otros juegos de tipo antiguo y juguetes también que nos hablan de las fiestas, máscaras. Estamos llegando a otra sección donde se nos habla del transporte, pero para objetos muy pesados. Por lo tanto, son grandes carrozas, grandes carretas, muy bien trabajadas en este caso. Como hemos dicho, siempre el gusto por la belleza, por la decoración, por el arte, además de la parte utilitaria del transporte. Vean aquí incluso decoración pictórica, además de decoración a veces entallado. Piezas talladas, un santo patrón y colores que hacen menos pesada, menos rutinaria quizás la vida. Elementos en madera decorados también, tallados, hechos con cegueta,
Y por supuesto también la yunta, no sé cómo se le llame a esto, no soy experto, pero esta parte que une a los bueyes, a los animales de carga, que puede ser simplemente la pura madera, pero también puede tener decoración. Llegamos ahora a otro tipo de carretas, en este caso de 2 llantas únicamente, pero espléndidas en su decoración, incluso con presencia de cruzados y moros. Vean la decoración de esta es sorprendente, este angelito o este niño. Les voy a mostrar mi dedo, miren de qué tamaño es el angelito. Es una pieza pequeñísima y sin embargo la gracia de estos angelitos es increíble. Artistas populares. ¿Y qué les digo de esta otra carroza donde está San Jorge y el dragón? Arte popular también. Pero en esta parte de aquí, vean nada más los detalles. Qué increíble es el rey ahí. Y toda la muchedumbre junto a él. Personajes listos para el combate. Realmente son piezas excepcionales. Para decorar, para embellecer a los caballos, también se utilizaban estos penachos con plumas, con espejos. Y aquí, tomando en cuenta San Jorge también, nuevamente, colocando rostros, lentejuelas en los animales. Aquí vamos a ver nuevamente a los animalitos, caballos, pero les voy a mostrar este caballo que está embellecido. Aquí está el caballo con toda la vestimenta que le han puesto, una red, y sobre la red a veces podría haber una gran cantidad de telas y ornamentos. Aquí es muy interesante la cubierta del transporte, porque está transportando evidentemente a una persona que ahí va sentada, pero también está transportando barriles. Y generalmente estos barriles, ¿de qué son? Pues evidentemente de vino. Y claro, cuando llega una carga como esta a una población, pues la gente se pone contenta porque llegó el vino o el aceite, que son tan importantes tanto para la bebida como para la alimentación. Vamos a una sección más y aquí estamos llegando a fotografías que nos hablan un poquito del ambiente de otras épocas, las clásicas fotografías de un tiempo, cuando el niño nace, cuando van creciendo, cuando hacen la primera comunión, los cumpleaños, y un tema que está presente siempre es la muerte. La muerte forma parte de la experiencia del ser humano y se marca un tiempo para cada persona cuando llega el final de ella. Encontramos, por lo tanto, carátulas de relojes, pero también figuras de cráneos. Y dice, sin el sol no somos nada, la muerte y el tiempo.
1813, una fecha de fallecimiento. Alcancías para pedir ayuda, para pedir por los difuntos, por las ánimas benditas del purgatorio. Vean cómo esta pintura se hizo, ahí lo vemos en el espejo, en un cartón de un insecticida, pero la pintura es muy bella. La muerte también presente en las imágenes del Niño Jesús o en relicarios como este, también en pinturas o en elementos de este tipo. Pero regresamos nuevamente a instrumentos de muerte. Podían ser de trabajo, podían ser para trabajar la tierra, para preparar quizás alimentos, pero aquí en este caso se convierten lamentablemente en instrumentos de agresión, armas blancas especialmente. Y esto se convierte en noticias. Siempre ha existido la nota roja y mucha gente la busca. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién se peleó? ¿A quién mataron? ¿Por qué? Bueno, esto ha existido lamentablemente siempre. Aquí esta vitrina nos habla de la migración, la partenza de los emigrantes, un libro, o mejor dicho, un diario que habla de qué es lo que pasó con tal o cual persona, cómo fueron emigrando a un lugar, una maleta que en aquel tiempo era esta bolsa, no llevó solamente las pertenencias mínimas, sino también se llevó muchos recuerdos en ella. Y continuamos con el museo, que nos va llevando a la parte final, en donde encontramos estos elementos decorativos. Hechos en textil. Y en madera.